Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar de la Semana Santa. Para algunos esta época es sinónimo de vacaciones y relajación, para otros equivale a meditación y recogimiento. La celebración de la Semana Santa, además de ser una gran tradición, tiene un significado que es conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Semana Santa es la verdad actualizada por medio de las celebraciones litúrgicas por parte de la Iglesia Católica, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que esto es lo que llamamos el Triduo Pascual. Y como es la Semana Mayor, es la más importante de la cristianidad, por eso precisamente se le llama Semana Mayor. Esta celebración inicia pues ya más de 2000 años con la muerte y resurrección de Jesús y se realiza de acuerdo al ciclo lunar, el primer plenilunio de primavera, es decir, cuando aparece la luna llena. La mayoría de las personas conoce poco el significado de los símbolos y aspectos propios de estos días santos, como son las velas, los ramos, el agua, el pan bendito, el sentido de cada día de la semana, la manzanilla, etc. Y pocas gentes que lo saben es porque se los han dicho sus papás o en la parroquia. Son pocos los que conocen realmente el significado de los días que componen la Semana Mayor. Por eso en este video pues vamos a dejar un poquito de lo que es la semana y qué significa. ¿Desde cuándo se celebra la Semana Santa? Pues más o menos en el año 325 después de Cristo se celebró el Concilio de Nicea, el primer concilio universal de la Iglesia Católica, en un panorama favorecedor para los fieles en el cual ya contaban con libertad para poder reunirse públicamente. Recordemos que antes pues los apóstoles todos fueron perseguidos, no los dejaban que la religión de Jesús creciera. Recordemos que antes eran perseguidos, no les permitían, así como ahora nosotros en público, tener esa libertad de credo. Se ratificó el credo y se estableció que la Pascua se celebraría el primer domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Y más adelante, con el decreto papal Máxima Redemptionis, promulgado en 1955 por el Papa Pío XII, se estructuró la liturgia de la semana como ya la conocemos hoy en nuestros días. El lunes santo es llamado lunes santo o lunes de autoridad porque Jesús manifiesta ante el pueblo la naturaleza de su poderío. Primero realiza la purificación del templo. Recordemos el pasaje donde Jesús expulsa a los mercaderes dejando muy claro: mi casa es casa de oración. Ese día también una viuda está dando la ofrenda en el templo que da todo su sustento, que son 2 moneditas. El lunes santo también Jesús, luego de haber sido recibido entre alabanzas el domingo de Ramos, se retiró a Betania, donde fue hospedado por Lázaro, Marta y María. Aquí María Magdalena enjugó sus pies con perfume. Recordemos la cita bíblica donde Judas dice que por qué se ha desperdiciado ese perfume que valía, 300 denarios, si pudo haberse vendido y usado ese dinero para los pobres. Ya sabemos por qué lo decía, ¿verdad? No era tanto por los pobres, sino porque él tenía la bolsa. Él quería quedarse con el dinero. El martes santo es llamado martes de controversia porque Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo, primero con los sacerdotes y ancianos por cuestión de su autoridad para predicar y hacer milagros, y luego con los fariseos, quienes le preguntan sobre el tributo y él responde mostrando una moneda: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También el martes santo fue el día que el Sanedrín se reunió para organizar la captura del Nazareno, donde le ofrecieron a Judas Iscariote 30 monedas de plata a cambio de traicionar a su maestro. Jesús advirtió de manera privada a sus apóstoles de la traición de Judas y de la negación de San Pedro. Continuamos con el miércoles santo. La Iglesia Católica se reserva para este día en un momento de penitencia, en las vísperas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que nos preparamos con mayor interés para vivir mejor los días del Triduo Pascual. Recordemos que el Triduo es jueves, viernes y sábado santos. También el miércoles es el final de la Cuaresma y el inicio de la Pascua. Judas se reunió con el Sanedrín y formalizó la oferta que le habían realizado para que entregara a Jesús. En este día también pues generalmente la iglesia tiene la misa de los enfermos. El jueves santo es el tiempo de demostrar la humildad y la sencillez al prójimo, como hizo Jesús al lavar los pies a los discípulos. Esta actitud de servicio que todos tenemos que tener, una acción de gracias por la Eucaristía y también una conciencia clara de vivir el mandato del amor
Y pues como decíamos el tríodo pascual, nada más reafirmar o reforzar Jueves Santo, lavatorio de pies, institución de la Eucaristía y el sacerdocio que quedó instituido desde el Jueves Santo. En estos días los sacerdotes renuevan sus votos de vida para con la Iglesia y también se realiza la bendición de los óleos con que serán ungidos los bautizados, la unción de los enfermos, las confirmaciones y las ordenaciones sacerdotales. El día de la Pascua judía, que era el festejo de la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, Jesús compartía la cena con sus apóstoles. En medio de la fiesta señaló Jesús nuevamente que uno de los 12 lo traicionaría, les lavó los pies humillándose a sí mismo para inculcarles el mandamiento del amor al prójimo, para enseñarnos el servicio y la humildad. Luego instituyó la Eucaristía al hacer la partición del pan, su cuerpo, y la repartición del vino, su sangre, siendo esta la primera misa celebrada en la historia. También recordamos la traición de Judas cuando entregó al Maestro con un beso, la oración en el huerto de Getsemaní, donde pues fueron a apresar a nuestro Maestro. Este día es de vigilia. En este Jueves Santo pues recordemos que es la primera misa, digámoslo así, porque es cuando Jesús instituyó la Eucaristía, junto con el mandamiento del amor y el sacerdocio. Finalmente el jueves en la noche se dirigió al huerto de Getsemaní a orar, donde sería arrestado después. Esto es lo que se conoce como la agonía en el Monte de los Olivos. El Viernes Santo, los cristianos estamos de luto. Es uno de los días culminantes de la Semana Mayor, al recordarse la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los fieles se acercan al templo a rezar el Vía Crucis, se pronuncian las 7 palabras y por la tarde se hace el rosario del pésame. Y sobre todo pues es reflexionar sobre el significado y la muerte de Jesús. Este día no hay misa, es un día único que no se celebra la Eucaristía. El Sábado Santo, la Iglesia está en espera junto al sepulcro. En este día pues acompañamos a nuestra Madre Santísima que está en espera de la resurrección de su Hijo. Recordemos que Jesús les había dicho a sus apóstoles y a su madre que pues iba a resucitar. Este día también durante la mañana pues no hay misa, el altar sigue vestido de tela morada, es un día todavía de luto. Hasta después, por la noche, se hará la solemne vigilia pascual, porque pues estamos en vigilia, en la que se inaugura la Pascua con el misterio del triunfo de Jesús sobre la muerte. Es el símbolo de la luz. En esta vigilia pascual celebramos la misa mayor, o sea, la misa de todas las misas, porque es la misa donde Jesús va a resucitar. Aquí pues es la bendición del cirio pascual, se hace una fogata y se bendice el cirio pascual, se prenden las luces, la misa se celebra. Se van a leer generalmente 7 lecturas y se hace el pregón pascual. El domingo de resurrección es la fiesta más grande para todos los cristianos en el mundo porque se cumplen las profecías, se cumple la promesa que Jesús nos hizo de resucitar al tercer día. Se renuevan en este día los sacramentos del bautismo y la confirmación. Hay bautismos de los catecúmenos y por eso también cada domingo es el día del Señor y nos congregamos todos los cristianos para dar gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Recordemos que la misa es una acción de gracias, entonces por eso nos reunimos a participar de ese banquete que Jesús deja preparado para nosotros desde el primer Jueves Santo. Se celebra de ahí para acá la Eucaristía.